Ahí omega f de omega. Y omega f tilde de omega, que esto es la otra notación que hemos utilizado para la transformada de Fourier de f de t. Bueno, quedamos que esto les permite, o les va a permitir en algún momento que sea necesario transformar una ecuación diferencial a una ecuación que ya no tenga derivadas y así resolverla. Y una vez que la resuelven en el espacio de las omegas, hacen la transformada inversa de Fourier y expresan la solución en el espacio de t. Y les digo, expresan la solución porque no necesariamente hay que resolver esa integral, sino que ya basta con decir que f de t, escribir la ecuación f de t es la integral, un factor acá de 2pi, y el e a la i omega menos i omega, t por la f de omega, y esto ya sería una forma válida de dar la solución, y dar la solución como una integral, que se conoce como una solución por cuadraturas. Cuadraturas, o sea, cuando no terminan de resolver las integrales, pero al menos pueden decir que la solución es la integral de tal cosa. Bueno, sigue una propiedad más de transformadas de Fourier. Pensemos ahora en funciones que tienen cierta paridad definida, ya sean pares o impares. Comencemos con una función impar. Esta de aquí. Si queremos calcular la transformada de Fourier de una función impar, pues como siempre, la metemos a la definición de transformada de Fourier. Aquí está la f de t. Y ahora vamos a abrir esta exponencial en esto de acá. Es coseno de omega t menos i seno de omega t. Separamos la integral en dos partes y utilizamos lo siguiente. Una vez que la separemos, una de las que van a quedar es integral de menos infinito a infinito de f de t coseno de omega t de t. Si esto es impar y el coseno sabemos que es par, entonces impar por par nos da algo impar. Y esto integrado en un intervalo simétrico de menos infinito a infinito nos va a dar igual a 0. Entonces la parte que lleva el coseno se va a ir. Y la parte que lleva el seno, tendremos aquí f de t por seno de omega t. Ahora va a ser impar por impar, que nos da como resultado algo par. Y la integral de menos infinito a infinito de algo par es lo mismo que la integral de 0 a infinito de 2 veces lo que teníamos originalmente. Entonces de ahí viene que aquí el límite sea desde 0 y que aquí aparezca un 2. La i viene de aquí y el 2pi es el que ya estaba acá. Entonces tenemos integral de 0 a infinito de f por seno de omega t. Y entonces esta función f de omega, veamos ahora esta función de aquí. F de omega, ¿qué tipo de función es? Es una función que depende de omega. Entonces ahora hay que ver la paridad respecto a omega. Y respecto a omega, la única dependencia está aquí. Si omega cambia por menos omega, el seno saca un signo menos. Por lo tanto, tenemos que f tilde de menos omega va a ser menos f de omega. Es decir, que esta f tilde también es una función impar. Entonces, si f de t es impar, f tilde también es una función impar. Y entonces, si queremos hacer la transformada inversa de Fourier, podemos aplicar el mismo argumento. Escribimos primero la definición de transformada inversa, lo que aparece aquí. Ahora dentro de la integral queda la f tilde y recordemos que acabamos de ver que f tilde también es impar. Entonces podemos nuevamente abrir esto en coseno y seno y nuevamente la parte que tiene que ver con coseno se va a 0 porque va a ser la integral de algo que es impar y la parte que tiene que ver con seno va a ser impar por impar, que es par, y nos queda otra vez de 0 a infinito, 2 veces y f tilde de omega seno de omega t.
Entonces nos queda esta ecuación de acá. Ahora podemos hacer las simplificaciones que están permitidas aquí. Por ejemplo, a ver qué estamos haciendo acá. No, de hecho lo que estamos haciendo es sustituir, igual que lo hicimos para encontrar el teorema de inversión de Fourier. Sustituimos esta f tilde a partir de esta ecuación. Pues aquí donde está f tilde ponemos todo esto. Y eso da lugar a otro 2, un signo menos, pero otra i. Entonces esta i por esta i nos da menos 1, que cancela este menos. 2 por 2 nos da 4, y raíz de 2pi por raíz de 2pi nos da el 2pi. Entonces aquí está el 4 sobre 2pi. Hay una integral de 0 a infinito sobre la variable temporal, que es lo que viene aquí. Solo que para sustituir aquí, como ya estamos usando el t del lado izquierdo, entonces a la hora de sustituir aquí, cambié el nombre de la variable de integración. Estamos poniéndole a esta u y aquí u. Entonces hay una integral sobre la variable u que aparece aquí. Y está esta integral sobre la variable omega, que es la que aparece aquí. Y ya todo lo demás pues son los senos y el seno de acá. Y ya quedó. Entonces llegamos aquí. Y esto podemos reacomodar un poco las integrales y escribirlo de esta manera. Ponemos primero lo que no depende de u y después lo que sí depende de u. Entonces la integral aquí sí es integral de todo esto. Integral de seno de omega t de omega por la integral de 0 a infinito de fu seno de omega u. Bueno, y esto que nos dice, esto es el análogo del teorema de inversión de Fourier, pero ya no con las exponenciales, sino con las funciones trigonométricas, nada más con seno, en este caso, y se puede hacer lo mismo con coseno. Noten que todo esto es una función que depende de quién. Esto que estoy señalando aquí, ¿de qué depende? ¿De qué variable depende nada más? Nada más depende de omega. Entonces, lo que tenemos es igual que cuando teníamos lo del teorema de inversión con los exponenciales. Tenemos una integral de 0 a infinito del elemento de la base, que ahora es el seno de omega t, por una función que depende de omega, que le vamos a llamar f tilde de omega, y esto integrado respecto a omega. Esencialmente es esto lo que estamos haciendo. Aquí, en la definición del f tilde de omega, que sería lo que va acá, estamos absorbiendo también parte de este 2 sobre raíz de pi, por eso la raíz de aquí, y ya. Entonces esta integral es la misma que la que aparece aquí, nada más otra vez cambié el nombre de la variable de integración, se llama t ahora, y estamos absorbiendo la mitad de esto, y definimos así el f tilde de omega, que sería la transformada sinusoidal de Fourier, de la función f de t. Y de la misma ecuación, pues surge la inversa, que es esta de acá. Entonces estas son válidas para funciones impares. Una transformada de Fourier para funciones impares. ¿Alguna pregunta? Bueno. ¿Por qué es raíz de 2 entre pi? Nada más estamos absorbiendo uno de estos, S2 sobre pi. Lo estamos poniendo como raíz de 2 sobre pi por raíz de 2 sobre pi. Y entonces, aquí dejamos uno de estos nada más. Y lo que quedó aquí, f de t igual a todo esto, es esta ecuación de acá abajo. Y estamos definiendo que el f tilde sea esta integral de aquí con uno de estos factores de raíz de 2pi. Entonces, nada más para que quede simétrica la definición, estamos absorbiendo parte del raíz de 2pi en la f de omega y una parte en la f de t.
Gracias. Bueno, el mismo desarrollo se puede hacer pensando ahora en una función par, es decir, una función que cumpla esta propiedad de aquí, que f de menos t sea f de t. Entonces partimos igual de la definición completa de la transformada de Fourier, que nos dice que f tilde de omega es una integral de la f de t. Y abrimos este exponencial en senos y cosenos. Ahora lo que va a pasar es que vamos a tener f de t por seno de omega t, perdón, coseno de omega t, menos y veces seno de omega t, esto integrado respecto al tiempo de menos infinito a infinito. Este primer término, f por coseno, si f es par, como el coseno también es par, entonces todo esto va a ser par. La integral de esto va a ser diferente de cero, y es lo que aparece aquí. Por otra parte, acá, como este es impar, y esto es par, entonces par por impar me da impar, y la integral sobre un intervalo simétrico de una función impar me da igual a cero, por lo tanto lo del seno se va. Nos quedamos nada más con lo de coseno, y además, ya que tenemos este resultado, podemos darnos cuenta de que f tilde de omega, bueno, f tilde de menos omega, ¿qué sería? La omega solo aparece aquí, en el coseno, y el coseno es par, entonces f tilde de menos omega también va a ser par. Y ahora podemos escribir la expresión general para la transformada inversa, esta de aquí, descomponer otra vez el exponencial en seno y coseno, utilizar de nuevo que la parte del seno se va a ir por la paridad y la del coseno se va a quedar. Nos queda esto. Y el mismo procedimiento de antes. Reintroducimos aquí la f tilde que acabamos de calcular, esta de acá arriba. Entonces nos queda todo esto. Reacomodamos un poco las integrales para llegar a este resultado. Y otra vez separamos el raíz de 2pi. Ponemos 1 aquí. Integral de 0 a infinito del coseno de omega t de omega por la integral, bueno, por otro raíz de 2 sobre pi por la integral de 0 a infinito de fu coseno de omega u de u. Y notamos que esto depende solamente de la variable omega. La u está integrada, entonces todo esto es alguna f de omega, que le vamos a llamar f tilde sub c de omega. Y es la que estamos definiendo aquí. Y esta ecuación f de t igual a todo esto es la que estamos escribiendo acá abajo, pero ya con la f tilde definida. Y esta sería la transformada coseno de Fourier, que es válida para funciones pares. Y ya, entonces, si saben la paridad de una función, eso también les puede ahorrar algunas cuentas al hacer la transformada de Fourier. Ya no tienen que poner el exponencial completo, ponen nada más o seno o coseno y pueden quedarse con eso. Yo creo que lo más común es hacerlo así de todas formas. Pero bueno, igual es bueno saber que en algunos casos les va a quedar solo coseno o solo seno, dependiendo de la paridad que tenga su función. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces ya casi acabamos este capítulo. Lo que sigue es convolución. Y de convolución, es un tema que
Lo más fácil sería nada más definirlo. Esta es la convolución. Pero he estado intentando ver cómo motivarlo de manera intuitiva. Aquí hay un primer intento que hice en términos de mediciones y de la incertidumbre de un aparato de medición, etcétera. Ahorita lo vemos, porque todavía no me convence de qué tan claro sea. Entonces déjenme intentar otra versión. Entonces la convolución esencialmente es una manera un poco más avanzada para multiplicar. Entonces me voy a robar un ejemplo. De hecho voy a poner acá la página. Ahí se ve la ventana que les estoy compartiendo. Sí, profe. Sí. Bueno, entonces vamos a seguir este ejemplo. Supongan que ustedes son administradores de un hospital o están ahí en el hospital y entonces tienen cierto tratamiento que administrarle a los pacientes. Entonces, en el caso más sencillo, supongan que a cada paciente le tocan 3 dosis del medicamento. Entonces, si es nada más así y sus pacientes son estos, les llega un paciente el lunes, uno el martes, uno el miércoles, perdón, uno el lunes, 2 el martes, 3 el miércoles, 4 el jueves y 5 el viernes. Entonces, aquí es muy fácil saber cuántas dosis necesitan cada día. El lunes ocupan 3 dosis para el único paciente, entonces son nada más 3. El martes ocupan 3 dosis, pero por 2 pacientes, serían 6. El miércoles ocupan 9, el jueves 12 y el viernes 15, que es lo que dice aquí. El plan de medicación por el número de pacientes cada día les va a dar la dosis diaria que necesitan. 3, 6, 9, 12 y 15. Bueno, hasta ahí todo bien. Esto es nada más como para poner el escenario. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Bueno, ahora, supongamos que el plan de medicación no es nada más darle 3 dosis a cada paciente en un solo día, sino que es que el primer día le dan 3 dosis, el segundo día le dan 2 dosis y el tercer día le dan una sola dosis. Entonces ahí ya se vuelve un poquito más complicado calcular cuántas dosis requieren cada día. Estos son el número de pacientes igual. 1 llega el lunes, 2 llegan el martes, 3 llegan el miércoles, 4 llegan el jueves y 5 llegan el viernes. El primer día, ¿cuántas dosis ocupan? Pues solamente 3, ¿verdad? Las 3 que le tocan en el día 1 al paciente 1. El segundo día, ¿cuántas dosis ocupan? Llegaron 2 pacientes, entonces a esos 2 que están en su primer día, les van a tocar 3 dosis a cada quien. Entonces ahí van 6. Pero aparte está el paciente que llegó el lunes, que ya está en su segundo día, y le tocan 2 dosis. Entonces ahí van otras 2. Entonces ocupan 6 más 2 igual a 8. Entonces el segundo día ocupan 8 dosis del medicamento. El tercer día, ¿cuántos ocupan? Ahí ya llevar cuentas así nada más platicadas se vuelve más tedioso. Hay que ver, el primer paciente está en su tercer día, entonces ocupa una dosis. Entonces ahí llevamos una. Estos 2 estarían en su segundo día. Cada quien va a ocupar 2 dosis, entonces ahí son 4. Entonces llevamos 5 en total. Y aparte llegaron 3 que están en su primer día. Cada quien ocupa 3 dosis, entonces ahí van 9. Entonces ahí serían 9 más 5, 14 dosis.
pero nos vamos dando cuenta que se puede volver, quizá no súper complicado, pero sí tedioso el llevar la cuenta de cuántas dosis se ocupan cada día. Ok, hasta aquí sigue claro cuál es el problema. Sí, profe. Sí, bueno. Entonces una manera de pensar en este problema es que ya no es nada más multiplicar el plan de medicación por los pacientes, sino que hay que multiplicar, pero además se ocupa multiplicar por cierto número un día, por otro número otro día y por otro número otro día. Y eso de un día, otro día y otro día, pueden ir pensándolo de una vez como una variable temporal que está corriendo ahí. Ok, entonces veamos cómo podemos sistematizar esto que acabamos de platicar. Vamos a darle vuelta a esta lista de pacientes. Entonces, en vez de acomodarla así 1, 2, 3, 4, 5, vamos a poner a la derecha al primer paciente y de ahí para la izquierda. Entonces la ponemos así. 5, 4, 3, 2, 1. Y ahora supongamos que estos pacientes van a ir pasando a diferentes cuartos del hospital, acomodados de izquierda a derecha, 1, 2, 3, de modo que en el primer cuarto les dan las 3 dosis, en el segundo cuarto les dan las 2 dosis y en el tercer cuarto les dan una dosis. Entonces estos son los cuartos del hospital y estos son los pacientes. Y estos pacientes los vamos a ir desplazando cada día al cuarto respectivo. El primer día estaría nada más el paciente 1 en el cuarto donde le tocan 3 dosis. El segundo día el paciente 1 ya estaría acá, en el cuarto donde le tocan 2. Y el paciente 2 estaría en el cuarto donde le tocan 3. El tercer día, el primer paciente estaría acá, el segundo paciente estaría aquí y el paciente que llega el tercer día estaría aquí. Los pacientes que llegan el tercer día estarían aquí. Entonces, la manera de ir calculando cuántas le tocan a cada quien qué día es nada más desplazar día a día esta secuencia de pacientes en los cuartos que tenemos disponibles. Y eso lo podemos sistematizar en esta operación. Por ejemplo, el primer día estarían así. Todos estos no han llegado todavía al hospital y ya acaba de llegar, por lo tanto le tocan 3. El segundo día lo desplazamos todo una unidad a la derecha. Estos todavía no han llegado al hospital, a este le tocan 2 y a estos 2 les tocan 3 a cada quien. Entonces 6 y 2 y tenemos 8 dosis en total. El tercer día, el mismo procedimiento, desplazamos esto. Tenemos 3 que les tocan 3 a cada quien, son 9, 2 y 2 son 4, 2 por 2 y 1 por 1 es 1. Nos queda 14. Un día más, entonces lo desplazamos todavía más y ahora tenemos 2 pacientes a los que les toca una sola dosis, que nos da 2. A 3 les tocan 2 dosis a cada quien, pues 3 por 2, 6. Y acá 4 por 3, 12. Entonces en total son 20 dosis. Y así podemos hacerlo también para los días que siguen, el viernes, sábado y domingo. ¿Todo bien todavía? Sí. Ok. Ahora, entonces este proceso de ir viendo cuántas dosis se necesitan cada día es esquemáticamente es una multiplicación del plan que tenemos de medicación por la lista de pacientes. Y esta multiplicación nos dio estos resultados, nos dio que un día son 3, luego 8, 14, 20, 26, etc. Entonces es nada más una multiplicación, pero tomando en cuenta instantes de tiempo antes y después también, días anteriores y posteriores. Y este ejercicio que estamos viendo aquí, esta intuición que estamos tratando de ganar, es lo mismo que nos va a decir la convolución. La convolución va a ser una multiplicación en la cual vamos a tener cierto núcleo, cierto plan, y esa la vamos a multiplicar por alguna otra lista o alguna otra función.
Aquí lo hicimos con listas, pero pues ya ustedes ya están familiarizados con los trucos de pasar del límite discreto al continuo. Entonces lo mismo se va a hacer acá. En vez de sumar, como lo hicimos acá, lo fuimos sumando aquí al final lo de todos los días, perdón, lo de todos los pacientes, dependiendo de en qué etapa de su medicación estaban. Y acá lo sumamos todos. En vez de sumar, vamos a integrar. Y otra cosa que hicimos, le dimos vuelta a la lista de los pacientes. Entonces esto matemáticamente significa que agarras una función y la reflejas respecto al eje. Entonces en vez de tomar f de x, vamos a tomar f de menos x. Y además esta lista no solo le dimos vuelta, sino que le dimos vuelta y la fuimos avanzando cada día una unidad. Entonces es algo que se va desplazando con el tiempo. Entonces va a ser una f de menos x para darle vuelta, pero aparte f de menos x más t. Y eso, déjenme ver si aquí está la ecuación. Aquí está. Esto que está de color verde sería el plan de medicación. Es una función a la que le dimos vuelta, entonces de menos tau, y luego más cierto intervalo. Este sería en qué día estamos. Noten que nuestro resultado depende de la variable t, o sea, depende de en qué día estamos. Me va a decir cuánto medicamento necesito el lunes, cuánto el martes, cuánto el miércoles, cuánto el jueves y cuánto el viernes, o sábado, domingo, etc. Entonces, esta es una variable independiente. Y el menos tau, pues es nada más como el contador de la lista de pacientes que tenía. ¿Y por qué menos? Por eso que hicimos de darle vuelta a esa lista. Y esta f es el plan de medicación. Entonces lo que estamos haciendo es multiplicar el plan de medicación por la lista de pacientes volteada y desplazada cada día y sumando todos los resultados sobre toda la lista de pacientes esencialmente. Y esto me da como resultado algo que definimos como la convolución de las dos funciones, de la función f con la función g. A la función f, a la que no aparece desplazada, y que en el ejemplo que tratamos de seguir era el plan de medicación. Esta función se le llama núcleo o kernel, el kernel de la convolución. Y a la función g, esta sería una señal de entrada. Si es la lista de pacientes que van llegando a su hospital, esta sería la señal de entrada. Y entonces, pues este ejemplo espero que nos permita entender un poco más intuitivamente esta ecuación de aquí que se da como la definición de convolución. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos multiplicando dos funciones, pero estamos no solamente multiplicando, sino que multiplicando aplicando una función no localmente nada más a un punto de esta, sino toda la función g. Por eso este producto sobre, vean que esta variable tau se integra de menos infinito a infinito. Entonces estamos tomando todos los ingredientes de este núcleo y los estamos multiplicando por todos los ingredientes de esta función tau. Y la multiplicación es tal que este núcleo me dice pues qué le toca a cada instante de estos tau, en cada día, cuánta medicación le tocaba a cada paciente, por ejemplo. Bueno, y sí, pues espero que eso les haga esta ecuación un poco menos misteriosa de qué significa. Significa nada más una multiplicación. Una multiplicación que les sirve, por ejemplo, para programar cuando cierta función va a tener un máximo o un mínimo, o sea, cuándo van a requerir, cuál de estos días van a requerir más dosis de medicamento. Eso lo podrían saber haciendo la convolución del plan de medicamento con la lista de pacientes. ¿Preguntas? ¿Sí quedó más o menos claro?
dudas, igual luego les paso este link para que lo vean por su cuenta. Hay un poco más de cosas, aplicaciones, por ejemplo, a la planeación del uso de ventiladores en los hospitales COVID, por si les interesa ver para qué podría servir o para qué sirve ya en casos reales. Entonces vamos a las notas para poder escribir más cosas. Bueno, entonces es una manera de multiplicar, pero no solamente un número por una función, sino un conjunto de números, o más generalmente una función por otra función. Y no nada más en un solo punto del espacio, sino en todo un dominio. Entonces es una manera de multiplicar en todo el dominio de dos funciones. O sea, no es multiplicación punto a punto, sino que es una multiplicación integrada en todos los valores posibles. Bueno, otra manera de interpretar esta ecuación tiene que ver con un producto de probabilidades. Esta f de x la podemos pensar como la probabilidad de obtener cierto valor al hacer una medición, y esta g de z como la probabilidad de que, debido a las imperfecciones de mi aparato de medición, ese valor físico que realmente toma cierto valor f de x se ha desplazado a un valor cercano, algún gz menos x. Entonces aquí estaríamos pensando, por ejemplo, que van a medir una distancia. Pues agarran su metro o su flexómetro y una distancia que supongamos que de alguna manera muy precisa sabemos que es de 1 metro, pero por el error de su flexómetro, digamos que ustedes miden 1.05. Y entonces ese es un error sistemático, o podría ser un error sistemático de su flexómetro, o sea que su flexómetro está mal calibrado y que tiene por ahí 0.05 milímetros extra al principio, y entonces a cualquier medición que ustedes hagan les va a dar 0.05 milímetros de más. Esos errores sistemáticos aparecen en casi todos los instrumentos. O sea, todos tienen alguna imperfección que hace que todas las mediciones que hacen tengan cierto error proveniente del aparato de medición. Tan bien se sabe que esos errores existen que incluso se tienen caracterizados. Entonces, cada instrumento de medición, incluso los que usan en el laboratorio de física, si se van a ver los manuales o las páginas de internet a donde los referencian los manuales, seguramente ahí van a encontrar información sobre el error sistemático de ese instrumento, sobre la precisión, etcétera. Y esa información esencialmente les va a dar esto de aquí, una función de resolución. O sea, que si ustedes miden, por ejemplo, a escala de metros, les va a decir que a esa escala el instrumento tiene 5% de fallas. Que si miden a centímetros, tiene, no sé, 1% de fallas. Si miden kilómetros, tiene 10% de fallas. Si miden miles de kilómetros, tiene 20% de probabilidad de fallar, etc. Entonces, es una función de resolución y es algo asociado a cada aparato, y es una probabilidad de que la medición correcta sea desplazada debido al error del aparato. Y entonces la convolución, pensándolo así, lo que nos dice es, dada una probabilidad de medir cierta cantidad física y una probabilidad de que el aparato me corra esa cantidad física a otro valor, entonces lo que yo de verdad voy a observar no es ni la probabilidad ni la cantidad física verdadera, ni nada más lo del aparato, sino que voy a observar probabilísticamente, lo que es posible que yo vea, es una multiplicación de las probabilidades de que haya sido tal valor con la probabilidad de que el aparato me lo haya desplazado a otro lugar. Y esto sería la convolución. Entonces, en esta interpretación, lo que me dice la convolución es, dada una señal física y un aparato de medición,
cómo va a ser la distribución de observables o de cantidades medidas que espero. No va a ser la distribución real de la cantidad física, sino que va a ser algo modificado por culpa de la función de resolución del aparato. Bueno, entonces esa es otra manera de entender la convolución. Nos sirve quizá para ver en qué tipo de cosas se puede utilizar. Se puede utilizar y se utiliza mucho en procesamiento de señales. Y como veíamos en el otro ejemplo, se puede utilizar también para planeación de ciertas cosas. Pues ya, si a ustedes les interesa algo más sobre esas cosas, pues ya lo buscan por su cuenta. Si no, pues nos podemos quedar simplemente con que esto es la definición de convolución. Y si alguna vez alguien les pide explicar de manera intuitiva qué es la convolución, pues es un producto. Es un producto pesado y dependiente del dominio de las funciones y ya. De hecho, hay otra manera que creo que sí vale la pena también de ver. Pongamos aquí a la variable t y acá a la función f. Entonces f de t digamos que es una cosa así. Entonces esta es la función f de t o f de x que va aquí. Y ahora pensemos que sería esto, una g de z menos x, o g de z menos t. Y mi resultado, ven que depende de z. Entonces, z es una cosa libre, puede ser 1, 2.1, etc. G de t, pensemos que esto es g de t. Entonces, g de z menos t, dependiendo de cómo sea z, ¿qué va a ser? Va a ser esta función, pero desplazada a la derecha o a la izquierda, dependiendo de si z es negativo o positivo. Entonces, el gz menos t lo que hace es desplazar esta función un poco para acá o para acá. Ahora, ¿qué más estamos haciendo? Estamos tomando f de x y g de z menos x, o de t y z menos t, y estamos integrando sobre todos los valores posibles de t. Entonces estoy desplazando, estoy viendo para cierto valor de t. Ok, antes de eso. Como lo que estoy variando en la integral es t, entonces ahora tenemos que dejar z fijo. Vamos a dejar este z fijo, entonces digamos que ya tengo la función aquí, pero voy a dejar que varíe t. Y variar t pues va a tener el mismo efecto, ¿verdad? Aquí estaría variando el número que va acá y eso me va a correr la función para acá o para acá. Z fijo, pero voy variando t, entonces voy haciendo esto. Entonces lo que estoy haciendo con la convolución es ir mapeando esta función para acá, moviéndola para acá, e ir integrando el producto de f con g de z menos t. Y la integral de algo que es la integral en términos geométricos, ¿cómo pueden pensar en la integral? Si tienen una función, su integral, ¿qué significa? El área bajo la curva. Entonces lo que nos está diciendo la convolución es el área bajo la curva de estas de aquí. Entonces depende de en qué lugar esté, depende de quién haya sido z, cuánto va a valer esa área bajo la curva. Si esta función azul, ya no la puedo poner. Sí. Si esta función azul estuviera muy para acá, el área bajo la curva del producto de f y el azul es 0. Si la traigo para acá, empieza a crecer y así, y luego empieza a disminuir y a disminuir hasta que se vuelva a atravesar. Entonces así también podemos entender qué forma podría tener la convolución de las funciones.
Pensemos en un ejemplo que de hecho vamos a formalizar un poco más adelante. Una onda cuadrada, así. Vamos a hacer la convolución con otra onda cuadrada. Entonces, así como están en ese momento de tiempo, ¿cuánto vale la convolución de las dos funciones? Digamos que esta es f y esta es g de z menos t o g. En ese instante, ¿cuánto vale la convolución? Vean que la convolución, sí, vale 0, porque es la integral del producto de la función f con la función g. Y así como están ahí, el producto de ellas es 0. Aquí g vale 0, entonces f por g vale 0. Y en esta región f vale 0, así que f por g es 0. Entonces el producto de fg en este momento es 0, por lo tanto la convolución es 0. Si voy acercando esta para acá, aquí sigue siendo 0, 0, 0, 0, y aquí comienza a aumentar ese producto. Entonces a partir de aquí la convolución se vuelve diferente de 0. ¿Y cómo va aumentando? Pues el área de quién depende. El área es base por altura. La altura está fija. Y la base va cambiando conforme voy moviendo la coordenada t. Y como tengo esto, t menos tau o t menos z, entonces la manera en que voy moviendo la coordenada t es lineal. Voy haciendo un desplazamiento lineal, por lo tanto, esto va aumentando de manera lineal. Entonces sigo desplazando esto para acá y sigo aumentando linealmente. Cuando están así llega algún máximo, que es cuando está toda el área compartida debajo de las dos curvas. Sigo moviéndome para acá y va disminuyendo el área. Sigue disminuyendo hasta que se vuelve 0. Entonces así podemos anticipar cómo nos va a quedar el resultado de la convolución de una onda cuadrada con otra onda cuadrada. Va a ser algo que es 0, luego crece linealmente, luego decrece linealmente, y luego es otra vez 0. Entonces seguramente nos quedaría algo así: 0, crece linealmente, decrece y 0. Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces, ya rápidamente veamos algunas propiedades. Es conmutativa. La convolución de f con g es lo mismo que la convolución de g con f. Eso es fácil verlo de esta interpretación. O sea, da lo mismo si voy desplazando esta para acá o si voy desplazando esta para acá. La convolución va a ser igual. Es asociativa. Que la convolución de f con la convolución de g y h es lo mismo que la convolución de f y g con la convolución de h. Esa no es difícil mostrarla de la definición. Y también es distributiva, que f con g más h es f con g más f de h. Entonces tiene estas tres propiedades. Es asociativa. Bueno, de hecho la segunda sí es un poco tedioso demostrarla. Principalmente porque hay que tener cuidado con las variables de integración. Para hacer esto sería la integral de el producto de f con la convolución de g y h. Entonces sería la integral del producto de f con la integral de g con h. Entonces ahí van a tener dos integrales. Entonces hay que tener cuidado con el nombre de las variables de integración para que no se confundan. Y ya. Entonces, salvo por ese detalle, no es tan complicado mostrarla. ¿Y qué más? Otro resultado interesante es que la convolución con una delta
lo que hace es, digamos que sacar copias de la función. Si toman como núcleo o como kernel a esta f, que es una suma de deltas, y hacen la convolución con una función g, entonces f convolución con g. Por cierto, este simbolito, este asterisco, lo estamos utilizando para denotar a la convolución. Entonces f convolución con g es integral de menos infinito a infinito de f con g de z menos x. Y si tomamos que f sea una delta, bueno, esta suma de deltas podemos separarlo así. ¿Y esta primera cuánto vale? Esta primera toma valores solo cuando el argumento de la delta es 0, es decir, solo cuando x es igual a menos a. Entonces esto nos va a regresar la g de z menos a, o sea, g de z más a. Y esta segunda nos va a exigir que x sea igual a, entonces nos va a regresar g de z menos a. De modo que la convolución de esta suma de deltas con una función g, lo que me da como resultado es a la función g, pero localizada en donde las deltas son diferentes de 0. Eso también lo podemos entender gráficamente. Las deltas que estaban allá arriba serían algo así, 0 en todos lados, excepto en algunos puntos. Aquí no sabemos cuánto vale. Y también así. Y si tomamos la convolución con alguna función, digamos con esta función de aquí, pues aquí va a ser 0. Aquí también, aquí también. Aquí sería integrar la delta por lo que vale la función ahí. Pues aquí me va a dar la misma función. Aquí también va a seguir dando la función, aquí también. Luego acá otra vez es 0 hasta que llego a la otra delta. Y aquí otra vez, digamos que sacan un escaneo de la función y lo van pegando ahí mismo. Entonces la convolución con una delta lo que les da es la misma función, pero localizada aquí y aquí. O sea, donde las deltas son diferentes de 0. Entonces eso es otra cosa que les permite la convolución, sacar copias de funciones y localizarlas en ciertos lugares. Bueno, ¿preguntas? Ok, entonces, pues terminemos de una vez este capítulo. Veamos ahora qué tiene que ver la convolución con la transformada de Fourier. Lo que tiene que ver es que hay un teorema importante que involucra a los dos, que se llama teorema de la convolución. Entonces, tomemos la transformada de Fourier de una convolución. Entonces aquí, pues igual que siempre, esto viene de la definición de transformada de Fourier, esto también, y a quién le estamos tomando la transformada, a la convolución. Entonces aquí está la convolución y todo lo amarillo es la transformada de Fourier. Las variables de integración son acá de z y acá de x. Esta f depende de x, esta g de z menos x depende de x y z. Esta exponencial depende solo de z. Entonces, a ver, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos acomodar primero todo lo que depende de x, que sería este de x y esta f. Y luego ya ponemos la integral de lo que depende de z, que es el e a la menos i kz y el gz menos x. Noten que tanto arriba como abajo son integrales de todo esto. Y acá integral de todo esto. Bueno, entonces esto que quedó aquí, podemos hacer un cambio de variable. Definimos u igual a z menos x.
Entonces, g de z menos x se convierte en g de u y e a la menos i z se convierte en e a la menos ik y en vez de z sería u más x. ¿Qué aparece aquí? Luego, en el siguiente paso, esta primera parte del exponencial, perdón, esta segunda parte, la que va a ser menos ikx, no depende de la variable u. Por lo tanto, puede salir de esta integral. Entonces la ponemos aquí enfrente, ya solo depende de x. Y nos queda aquí esto, gu a la menos iku de u. Entonces, ¿esto qué es? Esto lo podemos asociar con la transformada de Fourier de la función g. Piensen en, recuerden que u es una variable muda. Si le llamáramos t, pues ya se ve más directo que esto es la transformada de Fourier de la función g de k. Perdón, g de t. Entonces, todo esto incluyendo un 2 sobre pi, es esta transformada de Fourier. Y ahora, si esto es, salvo, bueno, teniendo cuidado de poner el 2 sobre pi, esto va a ser g tilde de k. Entonces, todo esto sería la integral de menos infinito a infinito de x, f de x, c a la menos i k x, g tilde de k. G tilde de k ya no depende de x, entonces ya sale de esa integral y nos queda solamente la integral de esto de aquí. ¿Y esto qué es? Esto otra vez está asociado a una transformada de Fourier, ahora de la función f. Pues todo esto es equivalente a esto de aquí, la transformada de Fourier de f multiplicada por raíz de 2pi. Y entonces nuestro resultado final está aquí. Se cancelan algunos de estos y nos queda raíz de 2pi por f tilde por g tilde. Y este resultado que nos dice que la transformada de Fourier de una convolución es el producto de las transformadas de Fourier. Como dice aquí, la transformada de Fourier de la convolución de f con g es igual al producto de las transformadas de Fourier de cada una de las funciones y todo multiplicado por 2pi, raíz de 2pi. Bueno, ese resultado es el que se conoce como teorema de la convolución y también funciona en sentido contrario, es decir, la transformada de Fourier de un producto es igual a la convolución de las transformadas de Fourier individuales. Ese resultado se demuestra acá abajo, pero ya creo que no vamos a pasar por esta cuenta. Igual si ustedes quieren la pueden checar aquí en las notas. Entonces esos dos resultados son el teorema de la convolución. Déjenme escribir acá los resultados concretamente. La convolución, no, la transformada de Fourier de una convolución es el producto, o bueno, es proporcional al producto de las transformadas de Fourier de cada función. Esa es la primera parte. Y la segunda parte es que la convolución la transformada de Fourier de un producto
de un producto es proporcional a la convolución de las transformadas de Fourier de cada función. Es lo que nos dice esta ecuación de aquí. Transformada de Fourier del producto proporcional a la convolución de las transformadas de Fourier individuales. Y la de arriba nos dice que la convolución, que la transformada de Fourier de la convolución es proporcional al producto de las transformadas de Fourier. Entonces están un poco enredados, pero pues, vamos estudiándolos. Aquí podemos notar que lo único que cambia de un enunciado a otro es esta parte. Aquí dice de una convolución, aquí dice de un producto, y acá dice proporcional al producto de las transformadas de Fourier. Y acá dice proporcional a la convolución de las transformadas de Fourier. Entonces nada más es intercambiar esas partes, convolución y producto. Bueno, pues todo esto va a ser más claro y más útil con algunos ejemplos y ejercicios. ¿Qué más? Sí, la última parte. Pensando en esto de que esto de la convolución sirve para ver cómo sería la distribución real o la distribución medida de un observable. Entonces, a ver, h de z, vamos acá a la definición. H de z sería la distribución medida del observable físico. F de x sería la distribución real, la distribución verdadera. Y G de z es el error debido al experimento o al instrumento de medición. Y este error, pues no se lo pueden quitar de encima, lo pueden reducir con estadísticas si quieren, pero pues en sí nunca se lo pueden quitar. Es el error de las mediciones y ahí va a estar. Entonces, si a ustedes lo que les interesa es esta F, no les interesa, bueno, sí les interesa, pero el punto no es nada más hacer la medición, sino el punto es poder deducir cuál sería la distribución verdadera de su observable. Entonces, si les interesa esta F, pues hay que despejarla. Y despejar de aquí podría no ser tan trivial, porque es una ecuación integral. Sin embargo, con el teorema de la convolución podemos hacer eso. Con el teorema de la convolución y con transformadas de Fourier podemos despejar, entre comillas, quién sería esa distribución física verdadera del observable. Entonces, para eso partimos de ¿dónde? De aquí. Entonces tenemos la convolución de la distribución verdadera y la función de resolución, eso es la h de z. Podemos hacer la transformada de Fourier. Entonces la transformada de Fourier de h de z, esta f grandota de h de z, es la transformada de Fourier de una convolución. Y la transformada de Fourier de una convolución es el producto de las transformadas de Fourier de cada función. Entonces va a ser el producto de la transformada de Fourier de la distribución física verdadera del observable y la transformada de Fourier de la función de resolución del aparato. Entonces aquí ya es un producto. Y como ya es un producto, ya puedo despejar sin problemas, siempre y cuando esto sea diferente de 0. Y llego a este resultado. Entonces la transformada de Fourier de la distribución verdadera es igual a la transformada de Fourier de la función de resolución sobre la transformada de Fourier de las mediciones. Y entonces ya casi acabamos, pero en verdad lo que a nosotros nos interesa no es la f en el espacio de Fourier, en el espacio de las k o de las omegas,
sino la f en el espacio físico, en el espacio de x o de t. Y para eso pues simplemente hacemos la transformada de Fourier inversa de esto, es decir, hacemos la transformada de Fourier de esta función de aquí, y esto me daría la distribución verdadera del observable. Y esto yo creo que es de lo más importante, que al menos debe quedarles la idea de para qué sirve convolución y transformada de Fourier. Es una cosa muy importante para la que sirve. Es para, a partir de un conjunto de mediciones, extraer cuál es la distribución verdadera del observable. No la distribución corregida o defectuosa por culpa del aparato de medición, sino cuál sería la distribución verdadera, siempre y cuando ustedes sepan cuál es el error del aparato de medición. Entonces eso lo pueden obtener de esta manera, que surge de las transformadas de Fourier y de las convoluciones. Bueno, ¿preguntas? ¿Seguros? Mañana hay examen. Bueno, no es examen. Mañana hay hay cuestionario rápido, un formulario y, bueno, una de esas formas de Google. Entonces estudien todo lo de este capítulo. No va a ser de hacer cuentas ni eso, no, va a ser nada más como de conceptos. Y yo creo que va a ser de media hora o menos. Entonces mañana al iniciar la clase les pongo ese cuestionario y después seguimos. Bueno, quizá vemos ejemplos primero y ya al final de la clase, la última media hora, les pongo ese cuestionario y luego les dejo una tarea que esa sí va a ser ya más de hacer las cuentas detalladas. Bueno, pues nos vemos mañana. De todas formas, estudiando del capítulo, leanlo al menos para que tengan idea de las definiciones y todo eso. Vale, hasta mañana.